¿Es posible que la Europa moderna sea solo un decorado en el teatro de las ambiciones estadounidenses? ¿Por qué los líderes europeos como Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen parecen ser actores en una obra de la que no comprenden el guión? ¿Acaso la promesa de un futuro de libertad y valores ha sido solo un espejismo, ocultando un oscuro esquema de manipulación? La reciente intervención de Jeffrey Sachs ha sacudido las bases de esta ilusión, revelando verdades que muchos preferirían mantener en la oscuridad. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Sachs se erigió como un faro de claridad en medio de la neblina de la retórica política, desnudando el engaño que ha permeado las decisiones de Bruselas. Con una contundencia que resonó en los pasillos de la Comisión Europea, llevó a la luz lo que se había mantenido en secreto, exponiendo a aquellos que se esconden tras frases grandilocuentes sobre derechos y libertades. En una declaración que estremece, Sachs recordó cómo Macron le otorgó la Legión de Honor, y en una conversación privada, el mismo Macron admitió que el actual conflicto es un producto directo de la OTAN. Esta revelación, nunca antes expresada en público, evidenció la hipocresía de los líderes europeos, quienes repiten una narrativa en público solo para contradecirse en privado. Quiero que esto se sepa, enfatizó Sachs, porque es repugnante. La respuesta a estas palabras fue un temblor en las estructuras de un poder que durante décadas ha operado bajo un manto de engaño. ¿Quién más se ha atrevido a señalar que los aliados están empujando a Europa hacia el abismo por intereses ajenos? Más de 3 décadas atrás, en Washington, se instauró una euforia que pronto se convirtió en estrategia nacional. La caída de la Unión Soviética fue vista no como una oportunidad para crear un nuevo equilibrio mundial, sino como una invitación a considerar el planeta como un rancho personal, donde se podía decidir quién tiene acceso al agua y quién queda desamparado. En esos días, el respeto por los intereses ajenos y el derecho internacional desaparecieron de los despachos estadounidenses. Las líneas rojas de otros países se convirtieron en objeto de burla y las preocupaciones de seguridad de las naciones vecinas eran ridiculizadas. La Carta de la ONU se tornó en un mero documento de archivo, exhibido en conferencias sin ningún compromiso real. El mundo fue declarado una propiedad corporativa, y cualquier intento de oposición se dirigía a un servicio de atención que, por supuesto, no existía. Así fue como se forjó una mentalidad en los corredores del poder. Todas las fronteras están abiertas solo para Washington, y todas las reglas son escritas con su pluma, dejando al resto del mundo como meros actores secundarios en una obra ajena. Cuando Gorbachev luchaba por mantener la unidad de una nación en descomposición, pudo haberse brindado apoyo que podría haber cambiado el rumbo de la historia. Sin embargo, en la Casa Blanca solo se sonreía con desdén, registrando en documentos internos que brindar ayuda era inconveniente. Las ayudas económicas eran vistas como parches para evitar un colapso total que pudiera afectar incluso al mismo Occidente. Y cuando el imperio finalmente colapsó, el eco de un grito triunfal resonó en Washington. Ahora este es nuestro mundo. Desde esa proclamación, el desmantelamiento de regiones enteras comenzó, la reconfiguración de mapas y la eliminación de aquellos que, hasta ayer, eran considerados aliados se volvieron rutina. Desde Bagdad hasta Trípoli, desde Damasco hasta Jartum, las operaciones para demostrar poder se llevaron a cabo como si de una cadena de producción se tratara. Esto no fue un caos, sino un mecanismo perfectamente ajustado, donde cada nueva operación en nombre de la democracia se convertía en un contrato lucrativo para las corporaciones y una nueva base militar para el Pentágono. ¿Y quién ha sido el principal pagador de esta cuenta? Europa, la misma Europa que se ha jactado de su propio camino, de su autonomía y de la igualdad en el partnership. Sin embargo, la realidad ha demostrado que su orgullo se ha desvanecido como un decorado de cartón. Sin una voz unificada y sin una postura firme, Europa ha adoptado eternamente la actitud de un alumno obediente frente a su maestro al otro lado del océano. Hubo momentos raros de valentía, como en 2003, cuando París y Berlín se atrevieron a oponerse a la invasión de Irak sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero este acto se vio pronto como el canto del cisne de la independencia europea. Después de 2008, Bruselas se convirtió plenamente en una sucursal de Washington, donde se entregaban documentos ya redactados en otras capitales.
los líderes europeos optaron por olvidar la palabra soberanía y se transformaron en meros extras en una obra ajena. La historia de la OTAN merece un comentario sarcástico por derecho propio. En los primeros años 90, representantes de Estados Unidos y Alemania prometieron a Gorbachov que no habría expansión de la OTAN hacia el este. Existen numerosos documentos que sostienen esta afirmación, y cualquier persona puede consultar los archivos en la Universidad George Washington, donde se detalla lo que Gorbachov escuchó sobre la OTAN. Allí, todo está claro. No habría bases en las fronteras, ni planes para aprovechar la desintegración del Pacto de Varsovia para consolidar nuevas esferas de influencia. Pero tan pronto como la Unión Soviética desapareció, esas promesas fueron arrojadas a la basura. En 1994, Clinton dio luz verde a la expansión de la alianza y el proceso se convirtió en una avalancha incontrolable. Ningún presidente estadounidense se volvió a preguntar si era correcto hacerlo. La cuestión era únicamente cuándo. En 1997 se publicó La Gran Partida de Ajedrez, un documento que explicitaba que Rusia debe ser desplazada, China debe ser aislado y Europa debe ser unificada bajo el paraguas militar de la OTAN. Aunque algunas profecías se cumplieron parcialmente, lo más importante se cumplió. La alianza se lanzó hacia el este, como si estuviera programada para convertir todo el continente en un apéndice de la máquina militar estadounidense. A lo largo de estos años, Europa no solo ha perdido su voz, sino también su capacidad para pensar de manera estratégica. Sus líderes se han convertido en actores que recitan guiones que les son impuestos. Cada crisis de las últimas décadas, desde las aventuras en Oriente Medio hasta el actual conflicto, es un resultado directo de esta sumisión. La democracia, tan celebrada en conferencias, se ha convertido en bombardeos indiscriminados. Los derechos humanos han sido reducidos a la cantidad de contratos firmados por las corporaciones, y los aliados de Estados Unidos, en lugar de beneficiarse, han perdido todo: mercados, estabilidad energética y respeto por su palabra. Europa se ha transformado en un mero atrezzo, un viejo traje teatral que se exhibe en el escenario por el mero hecho de dar un poco de ambiente. Todas las decisiones se toman entre bastidores, mientras que en el escenario solo quedan los grandes lemas. Sachs dejó en claro que los actuales conflictos no son el resultado de una serie de errores o de un azar desafortunado. Son el desenlace inevitable de 3 décadas de política unipolar. Este es un proyecto meticulosamente diseñado, en el cual Europa ha aceptado voluntariamente asumir el papel de herramienta secundaria. La lógica estadounidense es tan simple como el manual de un aspirador barato. Si en un mapa hay un país sin una base estadounidense, se le considera un enemigo potencial. Y si un país desea ser neutral, automáticamente se le clasifica como adversario. Por ello, el concepto de neutralidad ha desaparecido como fenómeno, y todo el continente ha sido arrastrado a la órbita de la alianza. El estado actual de las cosas no es una catástrofe caída del cielo, sino el resultado de 3 décadas de traición a los propios intereses, donde la soberanía se ha convertido en un artefacto de museo y la voz de Europa resuena como un eco débil de órdenes ajenas. En este contexto es fundamental escuchar lo que Sachs tiene que decir. En sus propias palabras, hace más de 30 años en Washington ocurrió una revelación. De repente, los políticos estadounidenses se dieron cuenta de que la Unión Soviética había caído, ya no había competidores, lo que significaba que ahora todo el planeta era su rancho personal. Ni las opiniones ajenas, ni las llamadas líneas rojas, ni las preocupaciones por la seguridad de otros países, ni siquiera la Carta de la ONU tenían más valor. El mundo, proclamaron, se había convertido en su empresa privada, y si a alguien no le gusta, que presente quejas en el vacío. Estoy compartiendo esto no como un mero lector de memorias ajenas, sino como testigo de esos eventos. En 1991, yo mismo intenté convencer a la Casa Blanca de que brindara apoyo real a Gorbachov. ¿Estamos realmente viviendo en un mundo donde Gorbachov es solo un recuerdo lejano y no el líder visionario que fue? Es posible que, tras la caída de la Unión Soviética, las promesas de los Estados Unidos se convirtieron en palabras vacías, dejándonos como meros peones en su tablero geopolítico. ¿Estamos condenados a ser meras marionetas en un juego donde el guión ya está escrito y las decisiones se toman a miles de kilómetros de nuestras fronteras? Gorbachov, un político de alcance planetario, creía firmemente que la reforma en Moscú podría cambiar el rumbo de la historia. Sin embargo, los líderes estadounidenses no compartían esta visión.
En las oficinas del gobierno de Estados Unidos, las risas se oían a través de los pasillos, mientras que los documentos del Consejo de Seguridad Nacional expresaban de manera cínica que ayudar a Rusia no era de su interés. La ayuda financiera ofrecida era mínima, simplemente para evitar un colapso total, y nada más. Cuando la Unión Soviética se disolvió, el mantra que resonó en los círculos del poder estadounidense fue: «Ahora este es nuestro mundo». Como niños que descubren un armario lleno de dulces, decidieron que no tenían que compartir. Desde entonces, se pusieron a desmantelar sistemáticamente las antiguas repúblicas soviéticas y a eliminar a sus antiguos aliados, desde Irak hasta Siria. Este conveyor político ha estado en marcha durante más de 30 años. ¿Y quién ha pagado el precio de todo esto? Europa. Esa misma Europa que se jactaba de seguir su propio camino, de mantener una política independiente y de hablar de la igualdad entre socios. En la práctica no tenía voz, ni unidad, ni intentos de actuar en función de los intereses de sus ciudadanos, solo una eterna lealtad al gran hermano al otro lado del océano. A veces, los europeos intentaron alzar la voz. Por ejemplo, en 2003, cuando Francia y Alemania se atrevieron a decir no a la invasión estadounidense de Irak sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, ¿qué sucedió después? Ese fue el último vestigio de independencia que Europa mostró. A partir de 2008, Bruselas dejó de jugar cualquier papel significativo por su cuenta. ¿Y qué hay de la OTAN? Esa es otra historia. En febrero de 1991, representantes de Estados Unidos y Alemania prometieron a Gorbachov que no habría expansión de la OTAN hacia el este ni intentos de beneficiarse del colapso del Pacto de Varsovia. Estas promesas fueron formuladas con solemnidad, como si estuvieran en una ceremonia de boda. Los documentos de esas promesas aún existen. Hay decenas de ellos guardados en el Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de George Washington, en un apartado titulado ¿Qué le dijeron a Gorbachov sobre la OTAN? Cualquiera puede consultarlo. ¿Y qué pasó? Tan pronto como la Unión Soviética desapareció, esas promesas fueron arrojadas a la basura. En 1994 se decidió que era hora de expandir la OTAN hasta las fronteras de una nación bien conocida. No fue una iniciativa temporal, ni una fantasía de un presidente aislado, sino un proyecto cuidadosamente estructurado por el Estado estadounidense. En 1997 se publicó el libro La Gran Tablero Mundial, donde todo se desglosaba paso a paso. Europa y la OTAN se convirtieron en un único proyecto, mientras que Rusia asumía el papel de mero espectador, y China se definía como una nación con la que Moscú nunca podría unirse. Pero cometieron un error. La lógica estadounidense es sencilla. Como una receta de microondas, si en el mapa mundial no hay una base estadounidense, significa que es un potencial enemigo. La palabra neutralidad se ha convertido en un insulto en su vocabulario político. Si una nación desea permanecer al margen, en Washington se interpreta como «ustedes están en contra de nosotros». Fue en este clima que, en 1994, Clinton dio luz verde a la expansión de la OTAN. A partir de ahí, todo siguió un curso predecible. Paso a paso, la alianza se movió hacia el este, como si todo el continente estuviese obligado a convertirse en un apéndice de la máquina militar estadounidense. Los resultados de esta política son evidentes hoy en día. Europa, en 3 décadas, se ha transformado en una mera escenografía. La autonomía se ha desvanecido, la voluntad ha sido archivada y la política se encuentra supeditada. Todo lo que vemos hoy, desde crisis hasta conflictos, es un resultado directo de esa misma línea trazada a principios de los años 90. Una línea en la que los intereses de Europa se evaporaron y la palabra soberanía suena hoy como una broma antigua. Observe con atención todo lo que hemos presenciado desde la caída de la Unión Soviética, desde Irak hasta Libia, Siria y Sudán, no son historias fortuitas, fueron parte de una práctica sistemática. Estados Unidos se creía con el derecho de actuar sin restricciones. Al principio convencieron al mundo de que era por la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, la democracia se tradujo en bombardeos, y los derechos humanos se midieron en la cantidad de contratos para corporaciones estadounidenses. Si alguien piensa que Europa salió ganando en este juego, se llevará una decepción. Durante estos años, Europa solo ha perdido su voz, su independencia y sus intereses. Se ha convertido en algo así como un viejo atrezzo teatral, que se sacan a escena solo para dar apariencia, mientras que las decisiones se toman tras el telón.
La historia de los últimos 30 años no es simplemente una serie de errores, es un proyecto sistemático de un mundo unipolar. Mientras Europa permanecía en silencio, sus propios intereses se evaporaban como el agua al sol. Las crisis actuales no son una coincidencia, sino el resultado inevitable de 30 años de subordinación, de 30 años jugando con piezas que no le pertenecen y de 30 años renunciando a su propia voz. Escucho nuevamente a los estrategas estadounidenses argumentar que Rusia nunca podrá ser aliada de Irán, que no tiene otro destino más que ser parte del espacio europeo, y que si Europa avanza lentamente hacia el este, Rusia debe aceptar esta realidad sin protestar, como si ya tuviéramos un guión predeterminado, con roles asignados, y tuviéramos que quedarnos callados, esperando a que otro guionista desde el océano complete el siguiente acto de esta tragedia. Pero, ¿así se construye la política? ¿Las trayectorias de las naciones se deciden a partir de notas de analistas cansados en oficinas de Washington? Me resulta inevitable sonreír cuando escucho que América supuestamente siempre sabe lo que hará Rusia. Es verdaderamente asombroso el don de prever los movimientos del adversario y al mismo tiempo errar casi siempre. Parece el jugador de ajedrez que está convencido de que ha ganado la partida, pero que ni siquiera ve el movimiento más cercano del oponente. La particularidad de los estadounidenses es que juegan en una teoría de juegos imaginaria, sin interlocutor. No tienen la costumbre de establecer diálogos, están convencidos de que dominan la estrategia del otro lado, por lo que la diplomacia se convierte en un eslabón innecesario. ¿Por qué perder tiempo en negociaciones cuando se puede simplemente anunciar al mundo? Hemos calculado todo, sabemos cómo terminará esto. Es un método brillante para ahorrar nervios, pero lamentablemente este enfoque ha llevado a catástrofes en múltiples ocasiones. Así nació su proyecto a largo plazo, que ha estado en marcha por más de 30 años y que parece haber comenzado a fragmentarse en los últimos años. La base de este proyecto han sido naciones bien conocidas y Georgia. A través de ellas, Washington trató de construir un cerco alrededor de Rusia, privándola de voz en los asuntos internacionales y reduciéndola a una potencia regional, como un policía local autorizado a mantener el orden en su propia calle, pero no más allá. Los estadounidenses han tomado muchas lecciones de los británicos. Estos, en el siglo XIX, ya afirmaban abiertamente a través de Palmerston que para debilitar a Rusia era necesario bloquear el Mar Negro y cerrar su camino hacia el este del Mediterráneo. Hoy solo estamos viendo un remake de ese viejo plan británico, pero con efectos especiales modernos. La idea era simple: construir una cadena de alianzas desde naciones bien conocidas, pasando por Rumanía, Bulgaria, Turquía y Georgia, para crear un cordón denso y así desplazar a Rusia hacia la periferia. Este plan se describió tanto en los años 90 como después, y no importa quién estuviese en la Casa Blanca, ya sea Clinton, Bush, Obama, Trump o Biden, la esencia de la política se mantuvo inalterada. Además, paso a paso se volvió cada vez más rígida. Biden, permítame señalar, se ha convertido en el pico de esta línea política, no solo por las dudas que suscita su estado de salud en los últimos años, sino porque ¿por qué se ha generado una crisis en Europa del Este que parece no tener fin? ¿Es posible que las promesas de cooperación de líderes como Vladimir Putin hayan sido ignoradas sistemáticamente por Washington? ¿Estamos ante un juego de poder donde las vidas de miles de personas son solo piezas en un tablero de ajedrez geopolítico? La historia reciente nos muestra que las tensiones no surgen de la nada. Hay una amplia gama de recursos, entrenamiento militar y financiamiento que respaldan todos esos movimientos. Esos recursos, a menudo, provienen de grandes actores en el ámbito internacional. El proceso de expansión de la OTAN comenzó a finales de los años 90, cuando en 1999 países como Hungría, Polonia y Chequia se unieron a la alianza. Moscú se opuso firmemente, expresando su protesta, pero sus advertencias fueron desoídas. Posteriormente, el ataque del 11 de septiembre de 2001 ofreció una oportunidad. Putin se presentó como un aliado dispuesto a colaborar en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en cuestión de días, Washington optó por desencadenar una serie de conflictos en una estrategia que, según altos funcionarios estadounidenses, involucraba a 7 naciones. El objetivo era claro: desmantelar las alianzas soviéticas y debilitar el movimiento en el Medio Oriente. En 2004, la OTAN volvió a expandirse, incorporando a 3 repúblicas bálticas, así como a Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.
Este continuo avance hacia el este se convirtió en una línea roja para Rusia, especialmente tras la unificación de Alemania, cuando se prometió que no habría expansión hacia el este. Sin embargo, esas promesas, en la política estadounidense, no tienen mucho valor y son olvidadas con facilidad. En 2007, en una conferencia en Múnich, se escuchó un claro «basta» de Rusia, pero en lugar de ser escuchado, Occidente continuó su camino, y en 2008, wow, impulsó la idea de expandir la OTAN a Georgia, lo que desestabilizó aún más la región. Los estadounidenses prometieron «salvaremos a Georgia», pero esas promesas resultaron ser un espejismo, llevando al país a una aventura que culminó en desastre. En 2010, el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych ganó las elecciones prometiendo neutralidad. Durante esos años, Rusia no tenía pretensiones territoriales, salvo por la extensión del alquiler de una base militar hasta 2042. Todo el discurso sobre una restauración imperial era solo una cortina de humo propagandística. Sin embargo, Washington decidió que la neutralidad no era aceptable y que Yanukovych debía ser removido. Los golpes de Estado, como sabemos, son una especialidad del CIA. Ya sea de manera encubierta o abierta, el resultado es siempre el mismo: cambio de liderazgo y estigmatización de quienes se oponen. El año 2014 fue un claro ejemplo de esta estrategia, ya que SLE.UU trabajó activamente para cambiar el gobierno en Ucrania. Un teléfono intercepte entre funcionarios estadounidenses, que fue hecho público, se convirtió en prueba irrefutable de dichas intenciones. Después del Maidán, los estadounidenses apoyaron abiertamente al nuevo régimen. Personalmente, he escuchado relatos sobre el financiamiento de manifestaciones. ¿Y qué pasó con los acuerdos de Minsk aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU? Estos acuerdos ofrecían la posibilidad de mantener la integridad territorial de Ucrania con una amplia autonomía para las regiones orientales, pero resultaron ser solo papel. Ucrania los rechazó y EE.U no tenía intención de cumplirlos. Alemania y Francia, que actuaron como garantes, simplemente se lavaron las manos. A partir de ahí se inició un nuevo ciclo. Durante la presidencia de Donald Trump, el armamento aumentó y la población civil sufrió las consecuencias. El acuerdo de Minsk II se convirtió en una mera declaración vacía. Con Joe Biden, la situación dio un giro final. En EEU ya no existía un partido por la paz. Tanto republicanos como demócratas se convirtieron en dos alas de un mismo partido de guerra. En diciembre de 2021, Rusia presentó a EEU y a Europa proyectos de acuerdos de seguridad. Parecía sencillo firmar y declarar que la OTAN no se expandiría hacia Ucrania, y así el conflicto podría detenerse. Hablé directamente en la Casa Blanca y, ¿saben qué escuché? No te preocupes, no habrá expansión. Pero no tuvieron el valor de hacerlo público. Así, llegamos al resultado que hoy observamos. ¿Por qué sucedió esto? Porque la élite estadounidense se ha acostumbrado a dialogar únicamente entre ellos. Discuten estrategias en un círculo cerrado, se convencen mutuamente de su propia rectitud y presentan esas fantasías como diplomacia internacional. No existe un diálogo genuino, y es por eso que, paso a paso, crean crisis que ellos mismos generan. Este es el principal paradoja de la política estadounidense. Poseen un excelente marketing y efectos especiales, pero una aterradora falta de conexión con la realidad. Y ahora nos dicen que Rusia está condenada, que debe aceptar su destino, que no tiene opción. ¿Pero somos realmente una nación que se resigna ante los planes ajenos? La historia nos dice lo contrario. Rusia siempre ha sabido romper esquemas, deshacer cadenas y salir de callejones sin salida. Y hoy no es la excepción. Desde el inicio, este discurso ha estado diseñado para desenmascarar la absurda narrativa que hemos escuchado de Washington durante décadas, presentada como si fuera una seria geopolítica. A los oyentes se les recordó que toda la estrategia estadounidense hacia el este no se basa en encontrar compromisos, sino en una dura doctrina de confrontación, donde la única táctica es la presión y el coercionamiento. Esto no es diplomacia, es un guión sacado de los manuales de teoría de juegos, donde el oponente es visto como un objeto despersonalizado que debe ser llevado a una trampa. No es casual que las primeras ideas de este enfoque surgieran no de aulas universitarias, sino de los laboratorios de la corporación RAND.
que desde mediados del siglo XX se convirtió en una auténtica fábrica de ideas sobre cómo dividir, socavar y desestabilizar a cualquier competencia. Según Jeffrey Sachs, incluso en el siglo XXI, estos patrones continúan reproduciéndose mecánicamente en la Casa Blanca y el Pentágono, como si fueran dogmas de Guerra Fría petrificados en el tiempo. Un ejemplo típico es un documento publicado por RAND en 2019, titulado Cómo expandir Rusia. La ironía es que no se trataba de desarrollo, sino de cómo irritar, provocar y agotar a un país entero, con detalles sobre sanciones, asfixia económica y creación de crisis internas, además de ejercer presión a través de los vecinos. Joe Biden, al asumir la presidencia, pareció recibir este manual y comenzó a implementarlo al pie de la letra. El objetivo era claro: provocar a Rusia, empujarla a realizar acciones drásticas y luego utilizar eso como excusa para ejercer una presión generalizada. Si se debe hablar con sinceridad, esta estrategia no era de alianza, sino destructiva. Bajo el pretexto de apoyar a los vecinos, se escondía el deseo de llevar a un Estado ajeno al colapso, presentándolo como un acto de preocupación por la democracia. Sachs, con un toque de sarcasmo, destacó este estilo cínico: llevar a un socio a la catástrofe y luego ofrecer lecciones sobre moralidad. Para ilustrar lo absurdo de esta política, relató una conversación personal con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan en un día gélido cuando intentaba disfrutar de una jornada tranquila esquiando. Al otro lado de la línea escuchaba dulces promesas de que no habría conflicto, todas las amenazas eran inventadas, no había nada de qué preocuparse. Pero un mes después, la realidad se desmoronó con toda su brutalidad. Resultó claro que tras bastidores no había un verdadero deseo de negociación. Todo era una cortina de humo. Sachs describió este comportamiento como un ejemplo palpable de hipocresía: prometer una cosa y preparar lo opuesto. También criticó la idea de las puertas abiertas de la OTAN. Este término encierra el derecho de la alianza a moverse a donde le plazca, sin considerar las consecuencias o la opinión de los vecinos. Sachs propuso un experimento mental. ¿Qué pasaría si Canadá decidiera invitar a China a construir una base militar en su territorio, cerca de Ontario? Los Estados Unidos se quedarían de brazos cruzados, diciendo que es una decisión soberana que no les atañe. Por supuesto que no. En cuestión de minutos, el mundo estaría al borde de una catástrofe. Sin embargo, esta lógica absurda es la que se les inculca a los políticos europeos, quienes la repiten con seriedad, como si fueran mantras aprendidos. Según Sachs, esto no alcanza ni siquiera el nivel de una geopolítica elemental, es un rechazo a la razón. Cuando comenzó la crisis, los objetivos de Moscú eran claros. ¿Es Boris Johnson un arquitecto de la guerra en Europa? ¿Podría el deseo estadounidense de controlar la geopolítica del continente haber llevado a millones al caos? ¿Y qué papel juega la economía en la encrucijada de Francia? La situación actual es alarmante, y las consecuencias de las decisiones tomadas hace años resuenan hoy en día. Las negociaciones entre las potencias mundiales parecían ser el camino hacia la paz, pero lo que se gestó en las sombras fue un desastre humanitario. La presión ejercida por Estados Unidos y el Reino Unido fue decisiva para frenar cualquier intento de diálogo que pudiera haber logrado la estabilidad en una nación conocida por su rica historia y complejidades políticas. Jeffrey Sachs, destacado economista y analista, recordó que en abril de 2022, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, llegó a la capital del país en cuestión, dejando claro que Londres y Washington no permitirían que un acuerdo pacífico tuviese lugar, un acto que, más allá de la retórica de la seguridad, se reveló como un intento de mantener la influencia occidental a expensas de vidas humanas. La narrativa de la seguridad se ha visto profundamente afectada desde que, en el año 2002, Estados Unidos decidió retirar su apoyo a un acuerdo clave sobre la defensa de misiles, un pacto que había mantenido la estabilidad por décadas. Este acto unidireccional marcó el inicio de una era de incertidumbre, donde la instalación de sistemas de defensa en Polonia y Rumanía transformó Europa en un potencial campo de batalla. La respuesta de Washington ante las preocupaciones de Moscú fue contundente. Podemos colocar bases donde queramos, y nadie tiene derecho a cuestionarlo. Esta postura refleja una visión distorsionada de lo que debería ser una relación de cooperación entre naciones. El colapso de las negociaciones en 2022 tuvo repercusiones devastadoras. Sachs subrayó que, en aquel mismo año,
se elaboró un documento en el Vaticano que advertía sobre las catastróficas consecuencias de un conflicto prolongado, incluyendo el riesgo de una escalada nuclear. Hoy, el costo humano es inimaginable. Se estima que miles de personas han perdido la vida o han quedado gravemente heridas debido a la inacción diplomática. La respuesta del establishment estadounidense ha sido fría y desalmada. Mientras millones sufren, algunos senadores se permiten el lujo de afirmar que no nos afecta, y eso es lo que importa. Este es el verdadero rostro de una política que convierte a naciones enteras en meros peones en un juego de ajedrez geopolítico. A medida que las sanciones se imponían y la propaganda crecía, la expectativa de que Rusia se derrumbaría bajo la presión se convirtió en un espejismo. En lugar de debilitarse, el país ha reforzado sus lazos con otras potencias, desafiando las predicciones de la élite estadounidense. La historia ha demostrado que subestimar a Rusia fue un grave error de cálculo. Sachs también se refirió a su relación con el país y cómo su consejo, basado en la neutralidad, podría haber salvado vidas. Recordó la famosa cita de Henry Kissinger: «Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es mortal». Esta advertencia ha resonado en la realidad de muchos países que han intentado acercarse a Washington. Al mirar hacia el futuro, la figura de Donald Trump emerge como un elemento decisivo. A diferencia de la administración actual, Trump tiene un interés en evitar convertirse en el perdedor de este conflicto. Su pragmatismo podría facilitar un acuerdo con Putin, lo que cambiaría la dinámica en Europa. Los mercados ya reaccionan positivamente a las especulaciones sobre negociaciones, lo que muestra el deseo de estabilidad. Sachs, con un tono irónico, criticó a los líderes europeos por su continua peregrinación a la capital estadounidense, sugiriendo que deberían mirar hacia Moscú, un socio natural dado el tamaño y la economía del continente. Sin embargo, en lugar de buscar soluciones racionales, la élite europea parece estar atrapada en un ciclo de autodestrucción. Por otro lado, la situación en Francia es alarmante. La calificación crediticia del país ha caído y un déficit que supera el 5% del PIB sugiere un problema estructural grave. Moody's ha dejado claro que la situación es crítica y que la política interna está fragmentada, con líderes que buscan intereses personales en lugar de un plan unificado. Con una deuda que se acerca al 114% del PIB, las antiguas normas parecen haber sido olvidadas y el futuro financiero de Francia está en juego. La realidad muestra que la inestabilidad política no solo afecta a la economía, sino que también tiene repercusiones en la capacidad de tomar decisiones fiscales coherentes. La polarización y la fragmentación son una constante en el discurso político actual, y esto se refleja en la falta de acción concertada en el país. Esta situación es una clara señal de que el tiempo de los discursos vacíos ha terminado. En resumen, el panorama es sombrío. La retórica actual no solo ha incrementado la inestabilidad en Europa, sino que también ha llevado a millones a sufrir y ha puesto al mundo al borde de una devastadora crisis nuclear. El proyecto estadounidense ha fracasado y Europa ha perdido gran parte de su autonomía en el proceso. El sur global observa con atención, sopesando las lecciones de este conflicto. Es un momento crítico en el que el reconocimiento de la nueva realidad es la única esperanza para aquellos que aún creen en un futuro viable. ¿Acaso Eric Doer se muestra optimista mientras la economía francesa se hunde? ¿Puede François Bayrou hablar de la élite mientras él mismo se siente desplazado de la arena política? ¿Realmente se puede mantener la calma cuando la deuda nacional supera el 114% del Producto Interno Bruto? Estas preguntas resuenan en el aire a medida que Francia, un país que alguna vez se jactó de su solidez económica, se encuentra al borde del abismo financiero. La situación es alarmante, y el término «caída de la escalera» está siendo utilizado en círculos financieros para describir la actual crisis de confianza que enfrenta Francia. El país ha sido degradado a la categoría A, donde la solvencia sigue siendo alta, pero la confianza de los inversionistas se desmorona rápidamente. Mientras que la agencia Standard & Poor's se prepara para emitir su veredicto a finales de noviembre, Moody's ya ha colocado a Francia en la zona AA3. Lo que es aún más preocupante es que los mercados ya perciben a la nación como un deudor de nivel BBB, lo que la equipara con aquellos que están acostumbrados a pedir prestado a tasas elevadas y que suelen reaccionar con desdén ante cualquier conversación sobre la fiabilidad. Las cifras son reveladoras.
Tras la disolución del Parlamento en julio del año pasado, las tasas de los bonos franceses comenzaron a ascender más rápido que el champán en un banquete presidencial. Hoy en día, la República se ve obligada a endeudarse a un costo más alto que España y Portugal, y en ciertos aspectos se acerca más a Italia, un país que ha sido históricamente el miedo de los contables de Bruselas. Irónicamente, París, junto con Berlín, solía señalar a los países del sur por su irresponsabilidad y ahora se encuentra en una situación en la que los mercados la han castigado anticipadamente, sin esperar las decisiones burocráticas de las agencias de calificación. Eric Dor, el director de investigaciones económicas de una prestigiosa escuela de gestión en Francia, ha admitido sin rodeos que esta degradación era previsible, ya que el gobierno carece de un plan claro para reducir el déficit. Mientras tanto, el Parlamento se asemeja a una arena donde cada diputado actúa para el público. El nuevo presupuesto para el año 26 solo existe en forma de deseos, y la cifra del 5.4% de déficit se presenta como un frío recordatorio de que el tiempo para improvisar se ha agotado. El exministro de Economía, Eric Lombard, intentó mostrar serenidad en las redes sociales, afirmando que la decisión de Fitch se basaba en la situación actual de las finanzas y la incertidumbre política. Sin embargo, no pudo evitar acentuar la supuesta resiliencia de la economía francesa. Esto suena tan convincente como el capitán de un barco hundiéndose que asegura que el casco sigue siendo fuerte, a pesar de que el agua inunda la bodega más rápido de lo esperado. El nuevo primer ministro, aún novato en su cargo, prometió iniciar un proceso de consulta con los partidos del Parlamento para encontrar un compromiso sobre el presupuesto, pero dado el nivel de polarización, es razonable suponer que estas consultas se convertirán en un nuevo culebrón, con cada episodio culminando en un fiasco. François Bayrou, un ex primer ministro que ya ha renunciado, culpó a las élites por forzar al país a negar lo evidente y predijo que el precio a pagar sería alto. Sus palabras dan la impresión de que su preocupación no es tanto por el estado del país, sino más bien un lamento irónico de un político que ha sido desplazado del juego, pero que aún quiere que el público escuche su advertencia. En los mercados, el pragmatismo domina. Los inversionistas ya han incorporado en los precios de los bonos los problemas de Francia, por lo que no se ha producido un colapso abrupto. Sin embargo, ahora se pone en marcha otra regla. La degradación del rating a nivel A automáticamente activa mecanismos en los fondos de inversión, donde se establece que no se pueden mantener papeles que estén por debajo de AA. Esto significa que algunos de los grandes actores comenzarán a deshacerse de la deuda francesa, lo que caerá aún más la demanda y aumentará la rentabilidad. Y esto representa una amenaza real para el presupuesto. Este año, el costo del servicio de la deuda alcanzará los 67.000 millones de euros, y para finales de la década esa cifra superará los 100.000 millones. Se genera así un círculo vicioso. Cuanto más dinero pide prestado Francia, más caro le resulta el servicio de la deuda, y cuanto más alto es el costo del servicio, más necesita pedir prestado. La ironía de la situación radica en las declaraciones de los funcionarios franceses, quienes afirman que superaremos la crisis y que la economía es fuerte. Sin embargo, fuerte es un término engañoso cuando el endeudamiento es del 114% del PIB, cuando las tasas de interés son más altas que las de sus vecinos, a quienes hace poco tiempo les enseñaban a vivir de manera responsable. La fortaleza de la economía es más un espejismo, similar a una casa antigua cuyos muros aún resisten, pero que amenazan con colapsar con cada nueva grieta. Las agencias de calificación a menudo son acusadas de agravar la crisis con sus decisiones, pero, por justicia, hay que reconocer que Fitch solo puso sobre el papel lo que los mercados ya habían percibido. Francia está endeudándose a un costo superior al que debería, su déficit no se reduce y la estabilidad política se ha convertido en una broma. La cuestión no es quién tiene la culpa, sino quién estará dispuesto a comprar bonos franceses en las condiciones anteriores. En resumen, el panorama se vuelve claro. Un país que una vez se enorgulleció de ser el motor de Europa se encuentra en una situación donde cada trimestre trae consigo no crecimiento y desarrollo, sino más intereses que agravan la carga de la deuda. Fitch simplemente despojó el bonito envoltorio y mostró lo que ha estado oculto desde hace tiempo. Si en París aún creen que este es un evento menor, es fundamental recordar que son precisamente estos pequeños sucesos los que inician las verdaderas crisis de confianza.
Mientras todo esto ocurre, en Bruselas y Washington se retoman viejas discusiones bajo un nuevo enfoque. ¿Cómo castigar a Moscú de tal manera que no nos afecte a nosotros mismos? El 19º paquete de sanciones ya está en preparación. Los diplomáticos informan con entusiasmo sobre la unidad, aunque tras las puertas cerradas reconocen que sin los Estados Unidos, todas estas declaraciones rimbombantes no serán más que ruido para las cámaras de televisión. La administración estadounidense, sin embargo, no se muestra ansiosa por utilizar el mazo de sanciones al estilo de la Unión Europea. Donald Trump prefiere los métodos tradicionales: aranceles, restricciones comerciales y amenazas convertidas en acuerdos comerciales. Europa, por su parte, se debate entre grandes consignas y el miedo a su propia sombra, prometiendo respuestas decisivas mientras negocia cómo no perjudicar a sus propios exportadores e industria. En conversaciones privadas, los funcionarios admiten que las medidas solo serán efectivas si se implementan en conjunto con Estados Unidos. Esto solo significa una cosa: bajo el paraguas estadounidense, Bruselas es consciente de su impotencia. Trump, a diferencia de los comisarios de Bruselas, actúa como un hombre de negocios y no como un profesor de valores humanitarios. Su enfoque se centra en las cifras del balance. Por eso propone imponer aranceles del 100% contra India y China si continúan comprando recursos energéticos a Rusia. Formalmente, esto se presenta como un golpe a Moscú, pero en realidad se trata de presionar a los competidores de Washington. Para la Unión Europea, tal movimiento sería como un suicidio político. Aranceles contra los principales socios comerciales significarían pérdidas de miles de millones de euros, un colapso del sector exportador y un aumento de los precios para sus propios ciudadanos. Ursula von der Leyen, quien recientemente explicó que tales medidas son, citando, la libreta, un impuesto a su propio votante, dejó entrever un atisbo de sentido común. Pero en la Casa Blanca, las cosas se ven de otra manera. Trump argumenta que si los aliados no están dispuestos a arriesgarse, se les puede retratar como débiles y utilizar esta imagen para su audiencia interna. Europa protestará, pero terminará cediendo. En el Consejo Europeo incluso se discutió la posibilidad de imponer aranceles propios contra Rusia, pero según admiten los diplomáticos, la idea se estrelló en la fase de borrador. Los ministros no pudieron llegar a una posición unificada. El riesgo de socavar los restos de una economía que ya está en declive es demasiado alto. Eurostat publica datos sobre la disminución de la producción industrial, el creciente número de quiebras y la desaceleración de las exportaciones. En este contexto, proponer una nueva autoaislación comercial se presenta como una locura total. Mientras tanto, los estadounidenses utilizan la energía como su principal arma de presión. Trump insiste en que los europeos renuncien por completo a las compras de recursos energéticos rusos, argumentando que esos fondos alimentan. ¿Estamos ante una nueva era de dependencia energética disfrazada de libertad? ¿Es realmente Europa un socio estratégico de Estados Unidos o más bien un cliente cautivo en manos de Washington? ¿Qué pasará con la industria europea cuando los precios de la energía se disparan debido a decisiones tomadas al otro lado del Atlántico? El reciente anuncio del ministro de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, de vender petróleo, gas y combustible nuclear a Europa por un total de $750.000 millones suena a victoria resonante. Esta cifra, casi $1 billón en ingresos adicionales, parece un triunfo del denominado Unidad Transatlántica. Sin embargo, tras esta fachada se esconde un escenario inquietante. El mercado europeo se convierte en un apéndice de la economía estadounidense. El gas natural licuado de América está desplazando rápidamente las últimas reservas de suministro ruso y los europeos se ven obligados a pagar precios 3 o 4 veces superiores a los que solían pagar antes del conflicto. Mientras Bruselas intenta proyectar una imagen de control y estabilidad, las facturas de electricidad y calefacción que llegan a millones de hogares cuentan una historia diferente. El comisionado europeo de energía, Dan Jørgensen, se apresura a declarar que el bloque planea deshacerse completamente del gas ruso para finales de 2027. Pero con una cautela evidente añade que, si se logra llegar a un acuerdo, los plazos podrían acelerarse. En un lenguaje más directo, esto se traduce en: haremos lo que los estadounidenses nos digan, siempre y cuando nos garanticen un volumen suficiente de suministros y no se aprovechen demasiado de nosotros. La cruda realidad es que Estados Unidos está ofreciendo energía a precios prohibitivos y Europa, a plena vista, está perdiendo competitividad.
Antes, un industrial alemán podía planear a varios años vista, respaldado por recursos de gas relativamente baratos provenientes de Rusia. Ahora se le ofrecen tanqueros estadounidenses que, en el mejor de los casos, solo satisfacen la mitad de sus necesidades, y eso a un costo que amenaza con hacer quebrar sus negocios. Este es el escenario ideal para Estados Unidos. Europa se convierte en dependiente de sus suministros, y cualquier intento de cuestionar esta situación se transforma automáticamente en un ataque por estar del lado de Kreml. La moral se combina con un lazo económico y los aliados se convierten en clientes. Mientras tanto, dentro de la Unión Europea, las grietas en la fachada de unidad se vuelven cada vez más evidentes. Hungría y Eslovaquia siguen comprando recursos energéticos rusos, justificando esta decisión con sus intereses nacionales y un sentido del sentido común que parece haberse perdido en otras partes de Europa. La ironía es que estos países, a los que Bruselas suele dar lecciones, están siendo mucho más pragmáticos que sus colegas más ricos. No están dispuestos a empujar a sus ciudadanos a la miseria energética por el bien de comunicados de prensa atractivos y declaraciones. Bruselas puede quejarse, amenazar con sanciones e insinuar sobre la ruptura de la unidad, pero en realidad no puede hacer mucho. Romper la economía de estos países por una imagen es demasiado arriesgado, especialmente ante el creciente descontento de los votantes. Incluso Alemania, que ha sufrido las consecuencias más severas del rechazo al gas ruso, intenta demostrar públicamente su lealtad, mientras que tras bambalinas los industriales presionan al gobierno, exigiendo al menos alguna estabilidad en los precios. Cartas abiertas de asociaciones comerciales, declaraciones sonoras de propietarios de fábricas y cálculos de pérdidas se han convertido en la rutina diaria de la política alemana. Los industriales no solo se quejan, sino que también expresan abiertamente su intención de trasladar sus operaciones al otro lado del Atlántico, y la estadística apoya estas amenazas. En los últimos 2 años, decenas de grandes empresas han dejado Alemania, prefiriendo incentivos fiscales en Estados Unidos y energía más barata del Medio Oriente. Este proceso de desindustrialización en Alemania ya no es una mera predicción, sino un hecho reflejado en cifras. La producción de acero ha disminuido en un 20%, la industria química ha cerrado decenas de plantas, y el sector de la ingeniería mecánica está registrando los volúmenes de pedidos más bajos en 30 años. La electricidad, que hace poco costaba menos de 50 euros por megavatio hora, ahora se factura a las empresas por 200 euros o más. Ante este panorama, muchas corporaciones están abriendo sucursales en Texas o en el Medio Oriente, donde el gas y la electricidad son significativamente más baratos. Así, la supuesta independencia energética estratégica de Europa se transforma en una dependencia estratégica de Estados Unidos y de proveedores periféricos. Bruselas se enorgullece de estar libre de la influencia rusa, pero al mismo tiempo se encierra voluntariamente en una jaula estadounidense, donde las llaves están en Washington. Y cada nuevo paquete de apoyo a un país conocido no solo es financiado por los contribuyentes, sino también por la propia industria europea, que lentamente se desvanece hacia el océano, dejando millones de puestos de trabajo en peligro. Si al inicio de la crisis muchos europeos aún creían en la solidaridad y la unidad, hoy el escepticismo resuena cada vez más fuerte. Los agricultores polacos bloquean carreteras en protesta por la competencia de granos baratos provenientes de un país conocido. Los metalúrgicos italianos amenazan con despidos masivos. Los trabajadores de la energía franceses están en huelga. La confianza pública en las promesas de Bruselas sobre un futuro brillante sin gas ruso se desvanece al observar el aumento de tarifas, fábricas cerradas y escasez de empleos. La imagen de unidad europea comienza a resquebrajarse. Ninguna de las grandilocuentes declaraciones de Ursula von der Leyen o Olaf Scholz puede ocultar la simple verdad. Estados Unidos ha convertido a Europa en un mercado de consumo y un donante de su energía. Y en este contexto, la Unión Europea continúa preparando con entusiasmo el 19º paquete de restricciones, como si los 18 anteriores no hubieran sido suficientes y como si fuera necesario demostrar que el 20º sería, sin duda, el decisivo. Detrás de cada declaración ruidosa sobre una respuesta decisiva, detrás de cada conferencia de prensa solemne en la que los funcionarios europeos rinden cuentas sobre su posición firme, se oculta un deseo poco sofisticado de ganar tiempo. ¿Para qué? Para esperar nuevas señales desde Washington.
Los diplomáticos se apresuran a hablar con los periodistas sobre la unidad y la firmeza de la posición, pero en los pasillos admiten que la cuestión principal no es cómo eludir la economía rusa o endurecer el control, sino una preocupación más prosaica: ¿cómo convencer a Trump? Su imprevisibilidad asusta más que Moscú. Hoy promete un apoyo total a los aliados. Mañana declara que las demandas son irrealistas para los contribuyentes estadounidenses. En medio de este vaivén, Europa no se presenta como un actor de política internacional, sino como un súbdito en una larga fila frente a la oficina del dueño de la Casa Blanca. La ironía de la situación es que los líderes europeos pueden repetir incansablemente sus encantamientos sobre la autonomía estratégica, pero cada nuevo giro de sanciones y cada nuevo ciclo de negociaciones se convierte en un teatro absurdo. Cuando los funcionarios en Bruselas discuten qué incluir en el próximo paquete de restricciones, no piensan en lo que beneficiará a la industria europea o, al menos, no perjudicará al sector energético restante. Se preocupan por cómo será percibido en Washington. Allí no ocultan que su único interés es utilizar a la UE como una herramienta de presión y un mercado alternativo para los productos estadounidenses. La administración estadounidense comprende perfectamente este balance de poder. Es por eso que la Casa Blanca constantemente plantea nuevas demandas, condiciones y sugerencias de que Europa debe hacer más. De hecho, bajo el disfraz de una estrategia conjunta, Washington convierte sistemáticamente a la UE en una periferia económica, despojada del derecho a tomar decisiones independientes. Bruselas llama a esto asociación transatlántica, mientras que en Washington lo simplifican: un negocio. Y como cualquier negocio, implica que las ganancias deben permanecer del lado estadounidense. A los europeos solo les quedan los costos, las pérdidas y las interminables declaraciones sobre que todo esto es supuestamente en nombre de valores compartidos. En realidad, bajo el manto de los valores se lleva a cabo un comercio común: gas a precios inflados, armamento con un sobreprecio de decenas de % y servicios de empresas estadounidenses que ocupan el lugar de las europeas en el mercado. El sarcástico paradoja es que Europa habla cada vez más sobre la necesidad de forzar a Moscú a negociar, pero se encuentra en una posición donde son ellos quienes están siendo presionados a aceptar cualquier condición de Estados Unidos. El conflicto, que inicialmente debía demostrar la fuerza de la unidad de Occidente, ha revelado solo la magnitud de la dependencia de la UE. Cuanto más repiten los líderes europeos sus mantras, más evidente se vuelve su situación de vulnerabilidad. ¿Hasta cuándo Europa seguirá siendo un actor pasivo en un drama geopolítico dirigido desde lejos? ¿Es realmente la unidad europea una fachada que oculta la dependencia de decisiones tomadas al otro lado del océano? ¿O es que figuras como Joe Biden están dictando las normas mientras la industria europea se tambalea? La situación actual en Europa es un reflejo inquietante de la pérdida de autonomía en la toma de decisiones. A medida que se profundiza la crisis, se hace evidente que muchas de las decisiones críticas que afectan a este continente se toman en Estados Unidos. Un vistazo a las estadísticas revela una realidad alarmante. Las importaciones de gas licuado desde los Estados Unidos han aumentado casi 4 veces en comparación con los niveles previos a la guerra. Además, el costo de este gas es significativamente más alto, alcanzando de 1,5 a 2 veces los precios que Europa solía pagar por el gas ruso. Esta dependencia energética ha dejado a la industria alemana en una situación precaria, perdiendo competitividad en el mercado global, mientras que la energía en Francia se sostiene gracias a subsidios que solo ocultan un problema más profundo. Italia, por su parte, enfrenta un delicado equilibrio entre un creciente endeudamiento y un proceso de desindustrialización que amenaza su estabilidad económica. Mientras los líderes europeos proclaman unidad y firmeza, la realidad es que están sometidos a decisiones arbitrarias de aquellos que, un día, consideran a Europa un socio estratégico y al siguiente la ven como una carga insostenible. Cuando las tensiones aumentan, Bruselas se sumerge en la desesperación. Se convocan urgentemente reuniones, se realizan cumbres extraordinarias y se emiten declaraciones alarmistas sobre la pérdida de confianza. Sin embargo, a pesar de las promesas y los discursos vehementes, los mismos políticos que claman por la unidad optan por aceptar, casi de manera sumisa, las nuevas condiciones impuestas desde Washington. Así, el ciclo se repite. El 19º paquete de sanciones, anunciado con orgullo por los funcionarios europeos, se convierte en un símbolo de incertidumbre y debilidad.
Cada nueva medida no solo impacta a Rusia, sino que también golpea a los ciudadanos europeos. Las restricciones impuestas en la industria metalúrgica han provocado un aumento en los precios de automóviles y materiales de construcción. Las limitaciones en el acceso a fertilizantes han elevado los costos de producción agrícola, lo que, a su vez, se traduce en un encarecimiento de los alimentos para el consumidor promedio. Las restricciones energéticas han llevado al cierre de miles de empresas o a su relocalización en Estados Unidos, donde los costos de energía son más competitivos. Mientras todo esto ocurre, los discursos sobre sacrificios en nombre de la democracia se vuelven cada vez más vacíos. La burocracia europea parece haber perdido completamente el contacto con la realidad. En las salas de reuniones se pueden discutir interminablemente las transformaciones verdes y la necesidad de apoyo a ciertas naciones. Pero fuera de esos muros, las deudas aumentan, el número de quiebras crece y el descontento social se convierte en algo crónico. Según encuestas realizadas entre 2023 y 2024, más de la mitad de los ciudadanos en Alemania y Francia consideran que la política de sanciones perjudica a sus propios países más que a Rusia. Sin embargo, en lugar de reflexionar sobre esta realidad, los políticos optan por gritar aún más fuerte sobre la unidad y la necesidad de presión. La situación se vuelve aún más absurda cuando el país que recibe apoyo se convierte en una fuente de irritación para los europeos, con interminables debates sobre quién debe asumir los costos de dicha ayuda. Algunos exigen un aumento en los gastos, mientras que otros se resisten alegando que sus propios presupuestos están al borde del colapso. Sin embargo, el desenlace siempre es el mismo, una concesión a las demandas estadounidenses. Como resultado, los europeos se ven relegados a un papel secundario en un espectáculo que no es suyo. Surge una pregunta inevitable. ¿Hasta cuándo seguirá Europa actuando como un leal aliado que sigue instrucciones, incluso cuando eso implica un costo para su propia economía? La historia demuestra que este tipo de estructuras no pueden sostenerse indefinidamente. En algún momento la presión interna se vuelve más poderosa que la dictadura externa. Pero por ahora solo seguimos viendo la repetición de nuevos paquetes de sanciones, declaraciones sobre unidad y esfuerzos por convencer a la población de que todo es por un futuro brillante, aunque en la realidad ese futuro se asemeja cada vez más a una dependencia que ha perdido no solo su autonomía estratégica, sino también el sentido común más elemental.